Hoy vamos hoy vamos a hablar un poco sobre algunos principios que necesitamos mantener para poder seguir sirviendo juntos. Aquí en estas dos imágenes, ustedes pueden ver, todos están trabajando en base a un director y se alimentan y retroalimentan en base a la idea, a la persona del centro. La otra imagen es una imagen que lo hemos visto en varias, en varios memes, y aquí han puesto pues uno de, ¿no? Eh, Hay un hermano que le llaman el calientabancas, el otro es el tesorero, el otro es el ujier, consejero, maestro, diácono, congregante, copastor, el ungido, líder de alabanza y el pastor abajo trabajando, ¿no? Entonces, para más o menos entender que en algunas iglesias todo recae sobre el pastor, pero la imagen de la izquierda a mi pantalla, ahí no recae sobre el pastor, sino es un trabajo en equipo. Y eso es lo que nosotros necesitamos valorar, aprender, y así una iglesia avanza, crece. No depende de uno, depende de todos. Por eso la obra La Fuente Ovejuna se aplica muy bien para el equipo de servicio en la iglesia cristiana. Ah, un pequeño repaso. Más de 2 años sirviendo juntos. Yo llegué enero del 2020, me acuerdo que primero, 2 de enero que viajé, porque año nuevo lo pasé en Trujillo, y dormimos ya, no sé si dormimos en el piso porque todas las cosas estaban empacadas. Llegamos a la iglesia, empezamos un culto en el sótano. Esos son todos los que asistieron la primera vez. Habían como 30, más o menos 32, algo así. Después hubo ya la instalación, y en la instalación despidieron a Yuri y a Lilibet. Yuri tenía una sola hija, después ya dos, y nos dieron la bienvenida. Y después también en mes de febrero era el aniversario, vino el pastor Lee, Joseph Lee, su esposa Helen, vino de Japón Teo Morino, y esa vez hicimos un almuerzo. Eso sí, un almuerzo como de despedida del pastor y despedida también de los cultos, porque de ahí empezó lo que se llama la pandemia. Entonces, pero durante esos 2 meses no había jóvenes, empezamos una pequeña reunión, me acuerdo con Daniel, y ahí llegó Andy Luo, después llegó Helen, y aquí llegaron unos chicos, la familia este, Alba, y, y hasta Mario llegó con su primo después. Entonces al final llegamos a reunir 2, 4, 6, 8, 10, yo no me cuento. Pero ya ese era antes de la pandemia. Después de la pandemia desaparecieron casi todos. Son los únicos sobrevivientes: Daniel, Jared, Andy Tan, no, Andy Lugo, y ahí falta Andy Tan, ¿verdad? No ha venido ese día. Y Heli. Empezamos Es las que oraciones. Andy Tan todavía no se congregaba, él se congregó ya después de la visita que hicimos a su casa. Sí, pero ahí, ese día no fue, pero que sí ya estaba yendo ya. Porque ya, nosotros empezamos cuatro, después aquí estamos ya una multitud. Y empezamos la oración, teníamos tiempo de oración en el segundo piso, eran los días miércoles. Había un buen grupito, hasta los suegros de Alfredo están ahí en la oración una semana, y eran la oración juntos con el grupo chino, castellano y chino. Ya llegamos a 14 más o menos, ahí orando, y hasta que hicimos el aniversario juntos con la iglesia de San Borja,
a todos los grupos y vinieron, esa es la cantidad que vinieron de San Borja, Pueblo Libre, invitados también por el aniversario que vinieron personas que venían de otras iglesias antiguas, ¿no? Y hasta ahí fue todo lo normal, de ahí empezó ya lo anormal. Entonces llegó la cuarentena, me acuerdo mucho que Vizcarra dijo que hay 15 días se cierra todo y en la iglesia decía, ya en 15 días volvemos. Después de 15 días Vizcarra dijo 15 días más, después dijo 2 meses más, un mes más, 2 meses más y así nos tenían encerrado. Entonces ha sido ya algo nuevo, diferente. Aquí está la fecha, reencuentro de iglesia, 27 de mayo, 2 meses después, donde no sabíamos todavía lo que era Zoom, no sabíamos lo que era redes. Entonces hubo un reencuentro de iglesia ya aquí de Pueblo Libre y ahí está mezclado, ahí está Alex, algunos conocidos y otros no. Y en ese tiempo también pudimos hacer entrega de ayuda social, de víveres. La primera salida ha sido alquilar una movilidad y llevar bolsas de víveres en pleno misterio, miedo de la pandemia. Llevamos víveres por San Borja, por Villa Salvador, y ahí estamos en la calle entregando ahí, bolsitas. El Señor nos cuidó, no nos contagiamos. Todo el mundo decía, pero ten cuidado, como si no te vayas a morir. Llevamos 1 litro de alcohol, lo acabamos ese día, lo rompimos, me acuerdo, el, el, la tapita que presiona. Entonces, ha sido un bonito tiempo. Y el armado de las bolsitas iban acá en la casa con Américo, con Daniel. La primera vez eran voluntarios, la segunda vez ya no querían ser voluntarios porque le dolía la espalda. Y después ya hemos ido implementando reunión de, acá dice por ejemplo, noche de matrimonios. Ese era otro, ya en julio. Decidimos, ya por ahí decidimos empezar ya los grupos, varones, matrimonios, ya después las mujeres. Entonces ya ahora ya dominamos un poquito el Zoom y en el Zoom por ejemplo entraban personas de otros lugares. Aquí por ejemplo en el Zoom de matrimonios está Richard, está Fiorelli Camilo, está ¿quién más? Yuri Lilibet, bueno ellos no están, está Andrea, abajo está otra parejita pero eran de otra iglesia o están en San Borja, entonces. Y en varones también, por ejemplo, estuvimos mezcladitos ya con lo de San Borja. Ahí está Ricardo, Walter, Pavel, eh, Richard y otros más. Entonces, en suma había más personas, pero no eran necesariamente de la iglesia. Ahí así hemos ido avanzando poquito a poco, acostumbrándonos a las reuniones y llegamos, en resumen, llegamos ya al 2021. En el 2021 el hecho más importante ha sido que hemos podido tener un bautismo. No me acuerdo la fecha, ha sido creo que en septiembre. Por ahí ya alquilamos, nos fuimos a la San Borja y hubieron 7, a ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 7 de San Borja o 8 de San Borja, donde de Pueblo Libre y 7 de ya, Pueblo Libre y 2 de San Borja. ya así ha sido. Ya, gracias, asistente América. Y, y los niños también empezaron sus reuniones virtuales los sábados y domingos, sus videos. Y ahí estaba José Luis, estaba Amy, Nimia trabajando.
hasta que en el 2021, ya más o menos por noviembre o diciembre, Diciembre. diciembre, El 5 de diciembre fue el primer servicio presencial. primer servicio presencial. No sé si ellos son lo que fueron, pero lo cierto es que el primer servicio llegaron como tres y algo así nada más. Entonces, y de ahí llegamos a, me acuerdo, a 22. Joycelyn, ¿te acuerdas cuánto eran? No, pastor. No. Pero lo cierto es que íbamos sumando 22, 25, llegamos ya hasta 47, me acuerdo que llegamos. Y en diciembre, y se comenzaron a enfermar por aquí, por allá, entonces dijimos, vamos a hacer un alto, 2 semanas, primera semana y segunda semana. Una vez más volvieron a la, a la comodidad y dijeron, mejor es de la casa que estar yendo a la iglesia. Y cuando volvimos en enero, creo que empezamos con 15, con 15, así luchando, ahora rogando para que venga, así como la combi estuvimos llamando ahí en la esquina, parados ahí llamando, ¿no? Y poco a poco hemos ido volviendo, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ayudarnos. Y también en el 2021 teníamos ahí en presencial con, juntos con de San Borja, venían ahí algunos, y esta ha sido una última reunión que vinieron los de San Borja como para despedirse. Está aquí Lilibet, está Charito, Yermé, está, ¿qué más? De Trujillo vinieron uno a visitar, Yuli. De los varones está Yuri, Jorge, su hijo de Walter, y a los demás son ya conocidos. Eso Y, fue el 27 de diciembre del 2021. ya, gracias, amorcito, que está, pero al día en la fecha. Y aquí hay una foto con unos hermanos que nos tomamos fotos ahí en el templo. Entonces, ya eso ha sido el 21 de diciembre, como que ya volviendo ya saliendo de esa unión con San Borja. Ellos empezaban en enero ya sus cultos presenciales también, no se animaban todavía y hasta que volvieron. Y ya en el 2022 ya nosotros volvimos a la normalidad. Ha habido un culto unido, por el aniversario. Solamente eran de grupo chino con castellano. Aquí sí ya en este aniversario volvimos a juntarnos solo los de Pueblo Libre. No vinieron de San Borja, ni castellano, ni chino. Y algunos por ahí invitados que aparecieron, ¿no? Entonces, pero ya éramos un grupito ya regular y acá ya hemos visto rostros nuevos que encontramos por Zoom y comenzamos a trabajar con ellos y aquí había ya personas, rostros nuevos. Por ejemplo, por aquí está Walter y Daisy ya, y su prima también está por ahí, y otros rostros que no lo veo, son chiquitos, pero ya hay gente nueva que llegando a la iglesia. Eso es lo bonito, ¿no? Entonces, y, y también ya empezamos nuestras transmisiones, entonces ya aprendimos a hacer las cosas ya con un poquito más de calidad. ¿Y qué más hemos hecho el 2022? Bueno, los jóvenes también se separaron ya de Pueblo Libre, y entonces ahí está el grupito con Alex, ahora un equipito trabajando. Las mujeres ya, como siempre, son mayor número que los varones en su reunión presencial. Los varones también ya volviendo a la reunión presencial. De tanta reunión por Zoom ya aburre, entonces volviendo a lo presencial, comiendo tamalito, tamal verde, chamal a la chinchana, humitas dulces, humitas saladas. Entonces los varones ya tenemos nuestro menú. La reunión de varones es humitas y tamal.
Y así Dios nos ha ido guiando, ¿no? Entonces ya volviendo casi a la normalidad. Y ahora los jóvenes ya se reúnen presencialmente todas las semanas, los adolescentes también se reúnen presencialmente, las mujeres tuvieron una vez al mes, varones una vez a la semana, presencial una vez por Zoom. Queremos ayudar o enseñarles, desafiarles a congregarse, porque no todos todavía se congregan el día domingo. Y en eso estamos trabajando. Y entonces, eso ha sido en resumen de lo que el Señor pudo ayudarnos en este tiempo. Y ahora se han ido sumando al equipo como Gloria, que ya ha estado viniendo, Felipe, Carmen, ¿quién más está aquí? De lo que no estuvieron en el 2021. Aníbal llegó el 2022 o 2021. 2021 no, Aníbal, ya. Finales ya. ¿Quién más? Jefferson, Luis Bartra, este, Sarita, y así, han ido llegando y sumándose. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ser un buen equipo? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ustedes pueden ver, ¿no? Todos están pescando, todos están haciendo lo mismo, pero con diferente método, diferente instrumento. Y eso es el ministerio, donde todos servimos, donde todos estamos involucrados en la misión, pero cada uno de repente va a hacer un trabajo diferente. Uno está cocinando el pescado, otro está con anzuelo, otro está con bote, otro está con su balde, otro está con su malla, con su red, otro está con su cámara. Entonces, pero lo cierto es, cada uno va a hacer tal vez algo diferente, pero lo mismo. El mismo trabajo, pero de manera diferente. Y entonces todos no van a hacer lo mismo igualito, sino cada uno va a hacer de una manera que el otro no lo hace tal vez. Y todo suma. Y eso es lo que queremos nosotros ir aprendiendo, ir valorando. Todos ganando almas, todos discipulando y tal vez unos ganando, visitando, otros tal vez abriendo su casa, otros tal vez enseñando, no sé, pero lo cierto es que queremos trabajar todos como un equipo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros practicar? Algunos principios, por ejemplo, para mantenernos como equipo. Por ejemplo, uno de ellos es mantener la prudencia. Vamos a leer algunos versículos de Romanos, capítulo 12. Dice en Romanos 12:3, por ejemplo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Ahora, como el domingo ustedes han estado escuchando el griego y más griego, entonces hoy día les he traído unas palabritas en griego para que ustedes ya se vayan familiarizando también. Entonces, aquí, por ejemplo, pensar, dice pensar más alto, en el original así suena, froneo. Entonces, ¿qué significa? Estimarse uno mismo demasiado. Es decir, ser vano o arrogante. Y entonces, Pablo está hablando a cristianos de Roma, y tal vez, como los romanos eran jactanciosos, eran soberbios, tal vez la manera como vivieron afuera, llegaron a la iglesia, todavía mantenían algo de eso. Y Pablo le dice, eso no. Más bien deben pensar con buen juicio. Y aquí hay otro término, así como es huperfroneo, es estimarse uno mismo demasiado. El otro es sofroneo. Y esta es una palabra compuesta, aquí como está, soso, salvar, y fren, mente. ¿Qué significa? Estar en cabal juicio, cuerdo o mente sana. Ahora, como hombres o mujeres que hemos sido salvados por Jesús, como creyentes en Cristo, nosotros necesitamos tener ahora
una mente más limpia, más sana. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Romanos capítulo 2 empieza hablando de ese cambio, de esa transformación o esa metamorfosis que debe haber en nuestra mente. Y esto nos va a ayudar ¿a qué? A que nosotros seamos prudentes. Hemos aprendido la malicia afuera, hemos aprendido el chisme afuera, hemos aprendido muchas cosas malas afuera. Y cuando llegamos a la iglesia arrastramos mucho de eso. Y entonces ahora que ya estamos en la iglesia, ya conocemos al Señor, una de las cosas que necesitamos aprender es prudencia. Y como en esta imagen del semáforo, el semáforo rojo es parar, el amarillo es pensar que puede venir un carro o que puede haber un accidente si te pasas. Ya el verde es para avanzar y hablar. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando trabajamos como equipo. Antes de hablar, primero hacer un alto, pensar lo que voy a decir. Y de esa manera yo estaré actuando o ajustándome a ese principio de Romanos capítulo 12, versículo 3. Ahora, ¿qué más? Aparte de la prudencia, otro principio que necesitamos nosotros ir aprendiendo es de asumir una responsabilidad. Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Está hablando del cuerpo. Entonces, y por eso va a enseñar Pablo que unos tienen una manera de servir, otros tienen otro talento, otro don. Entonces, no todos tienen la misma función, cada uno tiene una función diferente. Y aquí hay otra palabrita de para función, en el original es praxis, y que significa práctica. Es decir, esto se usa para un acto terminado o una acción específica. Y eso es lo que nosotros necesitamos ir pensando. ¿Cuál es mi función? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me ha salvado? ¿Qué es lo que yo debo hacer aquí? ¿Cómo yo puedo ser parte de? Y, por ejemplo, en esta imagen, ustedes van a ver en el hogar, una está lavando, otra está barriendo, otra está aspirando y otra está colocando ahí en el estante, no sé si son platos o, o servilletas, pero lo cierto es que todos están colaborando. En la casa a veces muchos se quejan, ¿no? Que uno dice, no, todos están esperando que yo haga esto, la mujer especialmente, ¿no? La mamá. Todos están esperando que yo haga. Y por eso los papás han dicho, no, si yo me muero, ¿qué será de ustedes? Y otros han dicho, no, desde el cementerio voy a tener que regresar para ayudarles. Entonces, nosotros necesitamos ubicarnos, ir ubicándonos. Y por eso que nosotros en la iglesia estamos generando espacios para que unos sirvan en matrimonios, otros en matrimonios valiosos, otros en varones, otros en jóvenes, otros en mujeres, otros con niños, otros con adolescentes. Entonces cada uno va generando espacio y no solamente en los grupos, sino las células que estamos empezando a generar. No es fácil todavía trabajar en células, pero en las células hay bastante trabajo y cada uno encuentra una responsabilidad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es decir, mira, Dios me ha dado una función, me ha dado un don, tengo un talento, me ha dado una vida, me ha salvado. Ahora, yo tengo un espacio, un lugar donde debo encajar. Entonces, y en la iglesia hay. Lo único que hay que hacer es decir, abrir la boca y decir, aquí estoy. Como dice Isaías, heme aquí. Como a veces, o como Samuel, cuando escuchas algo, un llamado, dice, heme aquí. Y entonces, donde Samuel estaba diciendo,
escuchando la voz, iba a Elí y le dijo, Dios le está hablando. Dile, habla que tu siervo oye. Entonces, y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Eso es lo único que tenemos que hacer. Es abrir nuestra boca y decir, hermano, pastor, hermana, yo quiero servir. Dime qué debo hacer, dónde puedo servir. Nosotros no somos especialistas, no podemos decir, mira, yo soy especialista yo, yo trabajo para esto. No, en un lugar siempre va a haber algo para mí. Aparte de esto, necesitamos ejercitar nuestros dones. Eso, muchos de nosotros no sabemos, uno, qué don tenemos. Dos, sabemos que tenemos un don y no lo estamos ejercitando. Y no ejercitar los dones es como tener podemos tener un celular nuevo de mucha capacidad, pero sin batería. Entonces, servirá para el celular para pisar papeles o para sostener algo, pero no está funcionando. Y entonces por eso dice aquí Pablo, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Ahora, diferir es diverso, variado, pero a la misma vez es superior, excelente. El don que tenemos es una capacidad que viene de parte de Dios para poder ser usado en la iglesia, en los ministerios. Es algo excelente y cada uno tiene un don diferente. Y entonces lo que nosotros necesitamos es a ver, hay un ruido por ahí, vamos a silenciar por acá. Ya. Entonces lo que nosotros necesitamos es eso. Primero, darnos cuenta que Dios nos dio un don. Si no sabemos, entonces preguntar. Ahí sí hay que preguntar a un pastor, pastor, quiero que me ayude a entender cuál es mi don. Y el pastor no le va a decir, ya estudié un curso de dones y ahí vas a saber. No, le puede orientar, le puede decir, mira, ven, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué es lo que te gusta? Y entonces, según la palabra, te puede orientar. Y de esa manera, puedes ubicar y estar en un lugar cumpliendo tu función y haciendo un trabajo excelente. Por eso, aquí en esta imagen, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, todos son engranajes de diferente tipo, pero el uno depende del otro. Si todo está en su lugar, entonces el engranaje comienza a funcionar. Pero si uno no está en su lugar, entonces se detiene o funciona solamente una parte. Por eso es cuán importante es que todos puedan estar usando sus dones. Ahora, aparte de esto de ejercitar los dones, necesitamos también aprender a actuar con bondad. Eso es lo que dice Pablo. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Ahora, cuando, cuando dice acá hipocresía, ya no lo voy a leer porque ustedes están leyéndolo, se trata de hablar sin fingir, es decir, ser sincero, ser transparente. A veces uno puede tratar de fingir que sabe algo y no sabe. Por eso cuando uno sirva al Señor, a veces alguien te va a preguntar, hermana, ¿usted sabe esto? ¿O pastor sabe esto? Y si uno no sabe, hermano, hermana, lo siento, no sé, pero te digo que lo voy a averiguar y te voy a dar la respuesta. Y entonces está siendo honesto. A veces puedes haberte quedado dormido y llegas tarde a la reunión y dices, ay, el tráfico, hermano, el tráfico.
no eres sincero. Entonces, estás aparentando una personalidad que eres puntual, pero no eres puntual. Entonces, lo mejor es decir, mira, hermano, perdóname, me he quedado dormido y por eso he llegado tarde. Lo siento. Entonces, eso es lo que necesitamos a nosotros ir aprendiendo. Ahora dice que nosotros debemos aborrecer. Y el término aborrecer en el original significa detestar absolutamente. En otra explicación es alejarse de esto, pero con horror, o sea, con miedo, con terror. Entonces, hay algo que nosotros debemos evitar, es eso, ¿no? Juntarnos a lo malo. Sí, entonces lo que necesitamos es comenzar a mirar como algo malo. Hay algunas cosas que están prohibidas en la palabra. Por ejemplo, mentir está prohibido por la palabra. Otro ejemplo, por ejemplo, hablar la verdad. Otro mandato, por ejemplo, es como que debemos orar. Otro es que debemos leer la palabra. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos hacerlo y si no lo hacemos ya es malo y nosotros si no llegamos a detestar eso como algo malo y diciendo esto no debo hacerlo, no vamos a tener problemas y vamos a seguir en lo mismo. Y por eso dice ahí, aborreciendo lo malo. Y lo malo aquí es un término que califica para algo dañino, malo, perverso, malvado. Y esa es una conducta diabólica. Y entonces, nosotros cada vez que nos damos cuenta que algo no está bien, que algo no debo hacerlo, entonces yo debo comenzar a sentir rechazo, alejarme de esto. Y por eso dice, aplicándoos a lo bueno. Y lo bueno literalmente es algo que Dios hace, algo que Jesús hace, que Jesús dio con su vida, que Jesús sirvió con el ejemplo. Y por eso Juan cuando trata de animar a los hermanos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, cuando uno lee ese versículo de Juan, por ejemplo, la exigencia de amar, amar no es otra cosa que hacer el bien. Y cuando es actuar con bondad, es actuar haciendo bien, haciendo algo bueno. Y entonces, aquí a Juan me dice, así me pone en la pared, me dice, ¿tú eres de Cristo? Sí. ¿Tú amas? Sí. Así, entonces demuéstrale a Dios que amas. Y ahí donde nos metemos en problemas muchas veces, porque hay algunas personas que no nos simpatizan. Entonces, seguimos, como hemos visto bastantes series del Chavo del Ocho, bastantes capítulos, y entonces hemos aprendido esa frase, no me simpatiza. Y a veces, y así también en la iglesia, mostramos nuestro rostro que no me simpatiza. Y entonces el Pablo nos dice, no, tratemos de no fingir, tratemos de alejarnos de lo malo, más bien apliquémonos para lo bueno. Y eso es hacer algo con bondad. La bondad tiene que ver con lo bueno, con, con lo agradable, con lo que le agrada al Señor, con lo que puede mejorar nuestra relación. En quinto lugar, necesitamos aprender a mostrar afecto. Y Pablo dice eso, ¿no? Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Ahora es interesante, aquí el término afecto, ustedes como han escuchado muchas veces el término Filadelfia, filos, amigos.
Y ese es el afecto fraternal, el amor fraternal, de la caridad fraternal. Uno está ligado con el otro. Si tú tratas de hacer lo bueno, vas a tener que ser afectuoso y vas a tener que mirar como amigo, no como enemigo. Entonces, cuando empiezas a mirar como amigo, vas a actuar bien. Y por eso dice, daos preferencia. En el original eso significa ir delante. Sentido de tomar la delantera para mostrarse, para modelar, que otros puedan ver cómo tú avanzas en la vida cristiana y otros también puedan avanzar. Aquí no es que te pongas atrás en el cristianismo, no, sino que vayas adelante tú comenzando a enseñar cómo se alaba, cómo se adora, cómo se sirve al Señor. Leí por ahí un pensamiento que decía, ¿no? Hay un error ahí, solo sé tú mismo, decía. Naciste original, nunca mueras con una copia. Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres. Eso sí, Dios nos ha hecho únicos, originales. Unos tienen una carisma que quisiéramos tener. Otros tienen una manera de anotar las cosas. Otros de recordar. Otros tal vez de enseñar. Por eso me llamó la atención América cuando yo estaba todavía soltero y conociendo a, a ver a dónde tiro el anzuelo y lo vi enseñar a América, por ejemplo. Y entonces, y tenía su método para enseñar con sus flechitas y su papelito por acá y por allá. Ajá, dije, me impactó. Ya, y tiré el anzuelo y cayó. Entonces, América es una buena maestra. Y entonces, eso es lo que nosotros debemos ir eh, tomando en cuenta siempre, ¿no? De mostrar nuestro afecto. De, pero para esto hay que ponernos adelante. Hay que ser amigueros, hay que ser sociales. El cristiano que no socializa no va a evangelizar, no va a discipular. El cristiano tiene que ser amiguero, así, nato. ¿Por qué? Porque el mundo no va a venir a buscarnos, nosotros tenemos que ir a donde está ellos. Y ahí es donde tenemos que ir hablando con uno y con otro. Entonces, de 10 personas que te haces amigos, uno o dos que te presta atención ya es bastante. Y de esos dos que te prestan atención, uno que acepta al Señor, ya es una bendición, ¿no? Entonces, necesitamos hacer eso. Y ahora, por ejemplo, antes para ser amiguero tenías que ir al parque. Ahora, por las redes sociales también puedes hacer amistad con personas que te contactas por uno o por otra persona y puedes ir ganando confianza, compartiendo y hasta al final la persona va a terminar en tu célula o en tu grupo o va a terminar en la iglesia. Nunca estés apurado para otra persona. Muestra tu afecto. Y en sexto lugar, una de las cosas que necesitamos nosotros como equipo es conservar el buen ánimo. El buen ánimo. Y por eso dice Pablo, no seas perezoso. En lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, Pablo usa para perezoso el término en el original que se encoge, tímido, molesto o retardarse. Pero más que la idea es como que alguien que eh, es como cuando alguien se enoja está medio arrugado, ¿no? Entonces no está con esta motivación. Y lo contrario de esto dice ser ferviente. Ferviente usa el término de estar caliente, se usa para hervir líquidos o brillar de sólidos. Apolos, por ejemplo, dice que era un hombre ferviente en su espíritu y predicaba así con elocuencia. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no?
no ser tímidos, no andar molestos, sino tratar de brillar un poquito en nuestra fe cristiana y donde vamos, no importa si es en el trabajo, no importa si es en el estudio, no importa donde estemos, ser como la pequeña chispa de alegría, de buen humor, eso le encanta a la gente. Y el que tiene buen ánimo, donde vaya, va a encontrar amigos o va a poder llegar. Y he puesto acá a propósito esta ilustración del gallo, ¿no? El gallo molesta a muchos, pero el gallo cuando canta no lo hace porque está perezoso, sino porque quiere avisar que ya va a amanecer y que se levanten, ¿no? Entonces, dice, ya lo desperté, mi pareja, la gallina, les dio huevos para el almuerzo, ¿qué más me van a pedir? Y aparte quiere que le sirva el café, ¿no? Entonces, eh, como eso es un meme, pero los gallos, cuando les toca cantar a las 4 de la mañana, es porque están cumpliendo su función de avisarnos que hay un nuevo día. Y un gallo no canta así con cólera, no se para muy bien y levanta el cuello y saca todo lo que tiene adentro. Que dice, ¿qué? Entonces, y el uno que está dormido dice, pues este gallo, quiero meterle a la sopa, ¿no? Pero eso debe ser nuestro ánimo de nosotros también, ¿no? Entonces, para poder animar, poder estar en el grupo y cuando uno tiene buen ánimo, a uno a veces está un poquito depre por el frío, por la salud, o por un familiar, y entonces uno puede motivar. Entonces, si no, mira el dibujito eso del ratón González, creo que es Speedy González, dale, es como ese. El ratón González que dice, epa, y salía corriendo, ¿no? Entonces, iba a traer el queso. Entonces, y por último, mantenerse en la misión. Como equipo necesitamos nosotros también eso, ¿no? Si les puse las fotos de cómo empezamos y cómo hemos ido avanzando, pero nosotros debemos ser conscientes que como iglesia todavía estamos dando los primeros pasos. No hemos logrado mucho, los primeros pasos. Y en este año debe ser otro pasito más, y otro año otro pasito más, hasta que la iglesia comienza a volverse una iglesia dinámica. Y por eso Pablo dice, hay que gozarnos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Perseverar es quedarse, permanecer, adherirse. O sea, si estamos en un lugar, en un trabajo o en un ministerio, no dices, mira, ya voy a dejar acá porque no funciona, porque no me gusta. No, si Dios te ha puesto en un lugar, hay que darle duro. Por eso dice, perseverando en el sufrimiento. En momentos así de prueba, de dificultad, ahí hay que mantenerse. Ahí donde Dios está trabajando, moldeándonos a cada uno para mostrarnos algo de Él. Entonces, no importa en qué lugar estés sirviendo, ahí, luchando, orando, y ahí vas a salir adelante. Y por eso dice, dedicados a la oración. Y el término dedicado literalmente es anhelar una cosa o asociarse íntimamente con algo. Y entonces, yo estoy en mi ministerio, me mantengo, me identifico, me adhiero a esto y con oración ahí pidiéndole ayuda al Señor y el Señor me va a llevar adelante. Y entonces, como iglesia tenemos nuestra visión, tenemos nuestra misión, también tenemos nuestros valores. Y la próxima vez, Vika, tal vez vamos a recordar un poquito nuestra visión para algunos que han llegado recién hace poco y repasar un poquito para decir a dónde queremos llegar, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los valores que necesitamos mantener como equipo.
Muy bien, quería compartir esto con cada uno de ustedes. Son las 10:05 y ahí estoy terminando mi presentación.